El podcast de Cinéfagos. El juego de Harvey. Con Emilio Domenech y Pablo Guerrero. ¿Qué tal estáis, Harviers? Esta semana tenemos un podcast un poco diferente a prácticamente pues todo lo que hemos hecho hasta ahora. Yo soy Emilio Domenech, esto es El Juego de Harvey, el podcast de Cinefagos sobre la industria de Hollywood, y al otro lado del micrófono, como siempre, está mi compañero Pablo Moloco, o alias Pablo Guerrero. No, es al revés, pero bueno, da igual. ¿Cómo estás, Pablo? Pues muy bien, y como decías, tenemos un podcast especial, porque más que el juego de Harvey, podríamos llamarlo el juego de Garvey, en honor al protagonista, a uno de los protagonistas de la serie Leftovers, Kevin Garvey, que interpretaba a Justin... ¿Cómo se pronuncia el nombre? Es porque... Theroux, es como francés, ¿no? El tema es que este domingo pasado acababa la serie, se emitía el último capítulo en HBO, aquí en España la pudimos ver en HBO Spain, y ponía así fin a 3 años de una serie que por lo que hemos visto tú y yo, que éramos ahí de los primeros flanes de la serie, ha ido ganando adeptos con las temporadas y sobre todo aclamación por parte de la crítica. Sí, fue un cambio muy radical, porque es verdad que cuando empezó la serie en 2014 había un poco de dudas en cuanto a ver a Damon Lindelof empezando una nueva serie de televisión después del fracaso, entre comillas, que había sido el final de Perdidos, ¿no? Sabemos que las temporadas finales de Perdidos pues alcanzaron unas cotas de crítica bastante altas, pues porque la gente pensaba que la serie estaba en las últimas, que se estaba extendiendo más de la cuenta. Y luego llegó ese final que recibió muchísimas críticas, porque yo sobre todo creo que llegó en un punto bastante crítico. O sea, era justo cuando la televisión de prestigio, lo conoce ahora como Peak TV, estaba empezando a llegar a su punto más alto. Pero por otro lado también estábamos en el momento en el que Twitter estaba ya también en su momento más importante, donde todas las teorías de las series o de las películas, y a través de todas las Wikipedias que existen en internet de teorías muy locas de cualquier cosa que se precie, que sean ya pues herencias de la cultura pop, pues con Perdidos me parece que eso fue el culmen. Y que llegara un capítulo como la final de Perdidos y no explicara absolutamente nada de los enigmas que había creado hasta entonces, pues me parece que fue determinante. Entonces llegaba The Leftovers, la nueva serie de Damon Lindelof, el creador de Perdidos, y las críticas no fueron nada buenas. Y la gente, cuando se dio de bruces contra la serie, que vio que venía con una premisa tan loca, pero que luego se iba a unos derroteros que eran más temas dramáticos, pues yo creo que a la gente le dejó un poco descolocado. Pues sí, además, si quieres lo comentaremos más adelante, la importancia que ha tenido Perdidos en el transcurso y en la concepción de Leftovers, y bueno, y las similitudes, que también las comentaremos. Hablabas de ese capítulo final de Perdidos. Bueno, yo me encuentro entre aquellos que sí disfrutaron con el final de Perdidos. Yo también. El tema de la respuesta, yo creo que muchas respuestas las fuimos obteniendo a lo largo de la serie y a lo largo de esa última temporada. Es verdad que quedaron muchas respuestas sin resolver, pero bueno, yo creo que las principales se resolvieron, sobre todo en ese capítulo maravilloso de Jacob y el hombre de negro, que quedaron bastantes respuestas resueltas. Otra cosa es que te gustaran o no. Pero bueno, como decía, si el último capítulo de Perdidos generó una división entre aquellos a los que sí les gustó y aquellos a los que no le gustó, porque yo creo que aquí no hay medias tintas, pues el último capítulo de Leftover nos trae un debate no igual, pero que al final sí crea dos bandos, y es, ¿tú crees o no crees? Y desde ya dejamos claro que esto va a ser un continuo terreno de spoilers aquí, así que no queremos problemas. Entonces, Nanísimo, ¿tú crees o no crees? Yo creo, pero sé que miente. Si es que eso tiene sentido para los oyentes. Pues yo te diré que soy agnóstico. ¿Eso qué significa? ¿Que no crees?
que no me importa, que no me lo planteo. Quiero decir... Exacto. No, esa es yo creo que esa es la al cuestión. final, lo que importa, y volvemos de nuevo a Perdidos, son los personajes. Y en ese sentido, Damon Lindelof y su equipo de guionistas, al igual que ya hicieron en Perdidos, han demostrado que saben desarrollar y crear personajes muy tridimensionales. En este sentido, en Leftovers se repite, yo creo que incluso se lleva a un nuevo nivel, y al final lo que importa la serie es Kevin, Nora, todos los demás, pero sobre todo la relación de Kevin y Nora. Y no importa si es verdad o no lo que cuenta. Al final Kevin dice, te creo porque estás aquí, pero ¿la cree de verdad o en realidad, mira, me da igual, llevo 10 años de mierda buscándote, estás aquí, te voy a creer y punto? Sí, hay un tuit que vi el otro día que la verdad es que no sé quién fue la idea, pero me pareció maravilloso y que ponía en un bloc de notas pues The Leftovers escrito, pero luego lo que hacía era quitarle la E, la F, eso la T y claro, quedaba The Lovers. Sí. Muy buena, muy buena. Pues nada, sin más dilación vamos a poner música de Max Richter, que es el hombre que ha puesto composición y banda sonora a esta serie, y le damos ya los spoilers. Muy bien. Tras una primera temporada ambientada en Mapleton, New York, para la segunda temporada todo el equipo y la ambientación de la serie pasó a Jardine, Texas. Entonces quedaba la duda qué iban a hacer para esta tercera temporada. ¿Iba a ser de nuevo un reinicio? Porque en este sentido Damon Lindelof, y también en contraposición a lo que ya hizo en Perdidos, tenía claro cómo quería estructurar las temporadas y quería temporadas que pudieran ser, pues, entre comillas, miniseries, es decir, que tuvieran un comienzo y que tuvieran un final, por supuesto, todas ellas entrelazadas entre sí, pero que no fuera como un continuo cliffhanger entre temporada y temporada. Él quería comenzarlas y finalizarlas. En este sentido, para la tercera temporada, lo primero que decidieron es que se iban a mudar a Australia. Y no es un hecho simplemente salido de la nada, sino es, entre otras cosas, porque era más barato para rodar. Y esto lo hemos sabido a raíz de un artículo en la página de web Vulture, o Vulture, que se pronunciaría en español. Un artículo no, el artículo. Bueno, el artículo, exactamente. Es el artículo porque hace una recapitulación de cómo se escribió, rodó y montó las series finales de The Leftovers. Y es un artículo fascinante, no solo por lo que nos deja ver de cómo se ha producido ese capítulo final, sino porque aparte también entra de forma exquisita en el contexto del juego de Harvey. Ya sabéis que aquí siempre hablamos de industria y de cómo se producen las películas y cuáles son los entresijos de Hollywood. Y en este caso hemos querido hablar de Leftovers porque es nuestra serie favorita ahora mismo, aunque ya se ha acabado, pero también porque contábamos con este articulazo que nos ayudaba a traer The Leftovers al territorio del juego de Harvey. Y lo que decía Moloko es muy importante. Australia, ¿por qué se han ido a Australia? Bueno, pues sabemos que The Leftovers es una serie con bastante bajas audiencias, ¿no? Y eso influyó al hecho de que al final solo tuvieran 3 temporadas en vez de más. También es verdad que Damon Lindelof no tenía en su cabeza, tal y como Tom Perrotta, que es el que escribió la novela en la que está basada la serie, no tenían pensado hacer mucho más, pero lo cierto es que una vez, si una cadena como HBO te da la posibilidad de hacer más temporadas, las vas a hacer, ¿no? En este caso, las audiencias eran muy malas y les dijeron, os vamos a dar una tercera temporada, terminadla como queráis, que eso es algo muy excepcional de HBO, porque normalmente las cadenas de televisión como HBO o como FX o como AMC siempre tienen notas para
para los distintos episodios que se escriben o los que se graban. Entonces tienen una última palabra para decir, oye, esto lo tenéis que quitar, o ya que os habéis pasado. Sin embargo, con la última temporada de Leftovers no había ese escrutinio y les dieron mucha libertad a todo el equipo creativo de The Leftovers. Pero eso sí, también tenían que tener en cuenta que no había que pasarse de tanto dinero de presupuesto. Y dentro de esas ambiciones de la nueva temporada de The Leftovers, lo que el productor ejecutivo decidió era que había que irse a Australia. No solo porque allí era más barato rodar por el equipo técnico que podían fichar, sino aparte también por lo que se conocen como tax rebates, que son créditos de impuestos que les devuelven. Es dinero que recuperan porque lo van a invertir en Australia. Luego también han tenido localizaciones que les han salido pues mucho más rentables que lo que hubieran podido grabar en Texas o en el estado de Nueva York. Así que ya teniendo eso en cuenta, pues sabed que a partir de este momento vamos a hablar de la serie, pero también de algunas facetas de la producción de las que habla este artículo de Vulture y que sin duda nos dan pues un poco una imagen de cómo funciona la producción televisiva en esas cimas como son las de HBO. Y otra cosa que aporta este magnífico artículo es que disecciona las tres grandes facetas a la hora de llevar a cabo, en este caso, un capítulo de televisión en tres apartados, que es, ya lo has comentado, cómo se escribe, cómo se rueda y cómo se monta. Pues en el apartado de cómo se escribe nos remiten a lo que fue la pizarra de Damon Lindelof, una pizarra en la que Damon Lindelof escribió varias frases que iban a servir como puntos elementales de toda la temporada, de toda la última temporada. Y, por ejemplo, el primer punto de ellos era Nora, Nora, Nora. Es decir, tenían ya claro que la tercera temporada se iba a basar en el viaje espiritual de Nora. Igual que la segunda temporada era más de Kevin y estaba quizás en un papel más secundario Carrie Coon, aquí la serie empieza y la serie acaba con el viaje espiritual de Nora. Otro punto, por ejemplo, que me parece clave es la frase, y yo creo que es una frase que es ya historia de la serie, que es Nora makes tea. Es decir, Nora hace té. ¿Por qué? Porque tenían claro que la serie iba a acabar con Nora contando la historia que cuenta. Y a partir de ahí ya solo tenían que decidir cómo iban a llegar a este punto. Tampoco tenían claro desde un principio a quién le contaba la historia. Simplemente sabía que la serie terminaría con Nora haciendo té y contando la historia. Otros puntos que ya quizás son pues menos molones, pues está el tema de que John Murphy se volvía un creyente. John Murphy, el actor que era el vecino de los Garvey en la segunda temporada y que, bueno, y que fue el enemigo, el villano casi. El que quemaba casas. Eso es, que quemaba a casa todo aquello que tuviera indicios de ser mágico o de no ser comprendido desde una forma racional, pues él era enemigo de todo eso, pero que como vimos al final de la segunda temporada, con ese intercambio de frases con Kevin Garvey que decía, no entiendo lo que estoy pasando, y el otro respondía, yo tampoco. Pues al final parece que tenían claro que para esta tercera temporada iba a ser un ferviente creyente, así como, bueno, y forma ahí una especie de triunvirato, ¿no? Con su hijo y con este caso con Matt. Otras cosas que tenían claro es que iban a meter el tema del vaporizador, es decir, esta urna que se suponía que te llevaba a esa... Bueno, las científicas no lo saben, ¿no? Cuando lo explican en el capítulo, pero te llevaban a una especie de realidad paralela, ¿no? Sí, a ese sitio donde estaban los que se habían ido, que luego, según la historia de Nora, era simplemente un universo espejo. Al final, en ese universo, en esa realidad, los que se habían ido eran ellos y los leftovers era ese 2%. En definitiva, una serie de puntos que iban a cimentar un poco la estructura a seguir y esto es básicamente lo que hace un showrunner. Para que los oyentes lo sepan, la serie tiene un equipo de guionistas, pero luego está la labor del showrunner, que es el que va a ir dando forma a toda la temporada y al final el que tiene la voz cantante. Aunque en este caso el showrunner de último es Damon Lindelof, pero Tom Perrotta tenía ahí un poder de veto al ser, además de productor, a ser el escritor de la novela original en la que se basa la primera temporada. Y este poder de veto sería importante. Sí, de hecho, cuando vemos el equipo de guionistas vemos que hay una
una antítesis bastante clara entre lo que quería Damon Lindelof y lo que quería Tom Perrotta. Mientras que Lindelof era uno de buscar siempre la posibilidad de darle respuestas al público, a los fans de Leftovers, Tom Perrotta era todo lo contrario, ¿no? Era el escéptico, él era el que no hacía falta dar respuestas. Nosotros estamos contando el viaje de estos personajes. Esto explica perfectamente quién es la persona Damon Lindelof, ¿no? Un tío que terminó una serie como Perdidos creyendo que lo más importante era el viaje de los personajes, pero que sin embargo ha llegado a un punto en su carrera en el que sabe que él va a tener que responder a todos los fans una vez su serie termine y que no está dispuesto a que todo quede tan abierto, ¿no? Todo quede tan a la duda. Entonces, cuando en el artículo de Vulture hablan sobre el equipo de guionistas, me parece muy interesante no solo esta dualidad que hay entre Perrotta y Lindelof, sino también aparte todo lo que colaboran el resto de guionistas. Tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos dicho antes, que una de las partes importantes de una serie de televisión es que los guionistas, es un equipo de guionistas que van hablando sobre cuál es el futuro de la serie, hacia dónde va a ir encaminada la serie, o cada temporada, o cada capítulo. Es verdad que luego cuando vemos los créditos de un determinado episodio, vemos que solo 1 o 2 guionistas han escrito determinado capítulo, pero en realidad hay que imaginarse una sala en la que un equipo de guionistas está hablando constantemente sobre cuáles son las posibilidades de cada episodio y que luego, una vez terminan cada reunión, hay uno de esos guionistas que se lleva el ordenador a casa y se pone a volcar todas esas ideas en un guión. Luego hay gente que pule los diálogos, otra gente que intenta buscar algunos razonamientos lógicos que igual pueden dejar un poco descolocados a los espectadores. En el artículo de Vulture hay una especie de panfleto en el que explican quién es cada uno de los guionistas, cuáles son sus funciones, qué es lo que hacen fuera de la serie, pero sobre todo de qué son responsables. Entonces vemos que Damon Lindelof, por ejemplo, es el responsable de esa ida de olla del barco sexual. Orgía. Sí, exacto. Orgía. Luego Tom Perrotta, por ejemplo, tiene la idea de empezar, me parece que es el segundo, el tercer capítulo, me parece que es el tercer capítulo, que empiezan con esos millérites, que es como se llama, que es una secta del siglo XIX en Australia, que no sé si recuerdas que aparecía la familia que se subían al tejado. Sí, y que al final la mujer se iba quedando sola porque el fin del mundo no llegaba. Sí. Que podemos extrapolarlo también a, yo creo, pero en un término diferente a lo que hace Nora, ¿no? Mientras que esta siempre perseguía la fe y era pues una loca de la fe hasta el final, con Nora pasaba un poco que ella siempre buscaba la racionalidad de todo hasta el último instante. Que por cierto, de Damon Lindelof, 2 cosillas. A raíz de lo que mencionabas del final de Perdidos y del final de Leftovers, tuvieron esa disputa Tom Perrotta y Damon Lindelof acerca de si iban a dejar claro que había una realidad de espejo. Tom Perrotta se oponía totalmente a esta idea, pero Damon Lindelof tiene sentido que él quisiera hacer eso para cerrar todo. ¿Por qué? Porque él dice, yo no quiero que pasen 20 años y que me sigan preguntando por Leftovers, por el final, porque si existía, no existía. Entonces él quería dejarlo todo atado y bien atado. En este caso, Tom Perrotta tenía derecho a voto, no se llevó a cabo y por eso finalmente, en vez de mostrar todo lo que Nora cuenta, pues simplemente Nora lo cuenta, lo que además yo creo que enriquece la serie porque te da pie a un debate. Y por cierto, otra cosilla, Damon Lindelof es famoso por sus granadas, que además ya tienen nombre propio, son las Damon Grenades, porque son bombas que él suelta cuando están haciendo ese brainstorming y que normalmente son muy suculentas. Luego, por ejemplo, tenemos otros nombres que ya vamos a mencionar porque para eso se lo han ganado. El nombre de Tom Specially, que es el responsable de que la tercera temporada, de decidir y de idear que la tercera temporada se llevara a cabo en Australia y sobre todo de hacerlo asequible y de que se pudiera llevar a cabo. Luego hay otros nombres como Patrick Somerville, que es el que tiene la idea de esa conversación, ese ligoteo que tienen Kevin y Nora al final del capítulo, al final de la serie, en el que Kevin parece ser que no conoce a Nora más allá del instituto, ¿no? De un encuentro que tuvieron en una fiesta en el instituto. Otras ideas, por ejemplo, el protocolo Fisher, ¿no? Esa llave que estaba en el corazón de uno de los dos, Kevin, en la
en ese más allá, ¿no? Que finalmente es destruido con las bombas, pues eso es idea de Lila Biok. O sea que al final lo que vamos viendo es que muchas de las grandes genialidades que tiene Leftovers pues es culpa de un equipo muy potente y de, al final, claro, de Damon Lindelof, que las aprueba, porque claro, si al final fuera más conservador, que en este caso yo creo que Damon Lindelof no destaca por ser un conservador respecto a sus propuestas, pues muchas de ellas no llegarían a buen puerto, pero vamos. Por cierto, también estaba Nick Cuse, que es el hijo de Carlton Cuse, el co-showrunner de las últimas temporadas de Perdidos, que él tuvo la idea de que la última escena de Laurie fuera haciendo submarinismo para dejarnos esa duda de ¿moría o no moría? Finalmente, la finale respondió a esa duda, así que una respuesta más del equipo de Lindelof. Y luego, sobre todo, y creo que es algo que he mencionado antes también, pero que me parece muy guay que el equipo de guionistas actúe también como distintos exámenes para los guiones, ¿no? Esto me parece, pues, muy determinante para que la película tenga sentido llegado al final. Y en ese caso, The Leftovers es una serie que no puede haber dejado cabos sin atar, en el sentido de que el universo es tan complejo y la mitología tiene tantas cosas diferentes, pues que al final es difícil cuadrarlo todo, ¿no? Pero me parece que en el sentido ese de la lógica y de cómo ha sabido combinar el drama con el humor, eso se nota muchísimo, que hay un equipo de guionistas que ha sido muy fiel a la visión que han tenido, al menos desde el principio de la segunda temporada, y que al mantenerlo todo cuadrado, pues han acabado firmando lo que son 2 temporadas que en esto tú y yo estamos de acuerdo que son para la historia de la televisión. Aunque es verdad que luego también influye el hecho de que incorporaran a alguien como Mimi Leder, la directora Mimi Leder, que ha dirigido varios de los mejores episodios de la serie, y que en esto también estarás de acuerdo conmigo, Pablo, pero es que ella, siempre que dirigía un episodio, era para reventarnos a llorar. Sí, se notaba la mano de Mimi Leder, directora de Deep Impact, y qué pena que se prodigue tan poco por el cine, ¿eh? Pero bueno, espero que Leftovers haya sido un buen escaparate de nuevo para recordar que hay una directora muy potente ahora que Patty Jenkins lo está petando con Wonder Woman, con esos más de 100 millones en el primer fin de semana en Estados Unidos, y que ya se están escribiendo artículos sobre las 15 directoras del presente y del futuro. Pues bueno, pues Mimi Leder ahí está para ponerla en valor, su talento. Y bueno, yo creo que no sé si le dedica el artículo de Vulture mucho protagonismo a Mimi Leder. ¿Tú que tienes más fresco el artículo? Sí que le dedica bastante tiempo. Sobre todo porque Lindelof lo que deja claro es que su llegada en el tramo inicial de la segunda temporada fue determinante para cuadrar la visión de la serie en el aspecto visual, en el aspecto formal. Y me parece que eso es clave cuando vemos algunos episodios como la season finale de la segunda temporada, que para ti y yo creo que para mí también es mi capítulo preferido de la serie, que esa forma que tiene de acercarse a los personajes, cuando es una serie tan dramática, el hecho de que Mimi Leder ponga el plano en... Bueno, el primero no, el primerísimo primer plano que hace siempre con los personajes, que ves que los ojos parece que se les vayan a saltar, me parece que eso fue muy importante para que la serie pues cogiera no solo esa línea dramática que estaba muy clara, que era pues la visión de Damon Lindelof, sino también una visión estética concreta. Sobre Mimi Leder también hay que decir que desde el principio tuvo y mostró mucha personalidad, ya que cuentan que cuando ella llegó al rodaje y empezó a actuar con su forma habitual, supongo, pues el propio Justin Theroux reconocía
haber pensado, así no se hacen las cosas, incluso se lo llegaron a decir. Yo creo que tenemos un ritmo, ¿no?, y una dinámica de trabajar aquí. Estamos en la segunda temporada. Ella, creo recordar que su primer capítulo que dirige es la premiere de la segunda temporada, con con esa mujer del Neandertal bueno, del Paleolítico, de la prehistoria, no sé de dónde es esa mujer, pero esa mujer que da a luz y que luego es picada por una serpiente. Creo que ese es el primer capítulo. Sí, ese. Es que dirige. Acojonante ese episodio. Es impresionante. Pues eso, que Justin Theroux decía, bueno, así no se trabaja. Y ella lo tuvo claro y les dijo algo así como, me importa un huevo. O sea, ella lo tenía claro desde el principio y al final se ha demostrado que la personalidad de Mimi Leder nos ha regalado posiblemente, casi sin excepción, los mejores capítulos de la serie. Sí. Mira, estoy viendo ahora que ella dirigió ya algunos capítulos en la primera temporada, pero me parece que el cambio fue que ella empezó como productora ejecutiva llegada ya a la segunda, y que parece que ese fue el cambio determinante. Sí, porque la serie, los primeros 2 episodios, ¿fue Peter Berg el que los dirigió? Sí, correcto. Peter Berg, el director de... ¿Cuál era aquella de Will Smith, del superhéroe? Ah, sí, Hancock. Esa. Bueno, sí, también la de hundir la flota y esas cosas. Bueno, es verdad que últimamente ha dirigido películas más decentes, porque a mí la de El único superviviente me gustó bastante. Pero bueno, sí, que dejemos a Peter Berg, pero vamos, que Mimi Leder ha dirigido varios episodios de la primera temporada, pero lo que decía Lindelof en la entrevista de Vulture es que la forma en la que cambió la serie formalmente fue gracias a ella a partir de la segunda. Bueno, ya enfocándonos un poco en el proceso de edición y montaje en este caso, del último capítulo, me gusta mucho una cosa que ha hecho este artículo de Vulture, que yo no lo había visto antes y sobre todo no lo había visto de forma tan clara, y es que nos ofrece un calendario del capítulo final de Leftovers. Y bueno, te hace ver todo el proceso desde que se inicia el primer día de rodaje hasta que el capítulo está listo. Ojo, hay que tener en cuenta que no estamos hablando ni la preproducción ni la escritura de guiones, no, desde el primer momento en el que se roda la primera escena de cada capítulo. En este caso, el capítulo final se rodó en el mes de septiembre del año pasado, del 9 al 22, y los dailies fueron enviados a Santa Mónica. Es ahí donde recoge el testigo el montador, en este caso es Henk Van Hegen, y lo que hace es pues ordenar toda la parte del rodaje en la forma en la que está en el guión, es decir, poner todas las escenas en su orden concreto y luego aparte añadir un poco de música. Y esto más o menos lo que tarda, pues aquí pone que es desde el 23-26 de septiembre hasta el 3 de octubre, es decir, una semana como mucho, y luego ya le pasa el montaje que haya hecho, ese montaje inicial, al director. Exacto, el director, en este caso directora, Mimi Leder, tiene 4 días para hacer su montaje, pero en este caso, como además Mimi Leder era productora ejecutiva, pues contaba con tiempo adicional. Pero digamos que después del montaje del montador, valga la redundancia, tiene una, no vamos a decir última palabra, porque eso llegará después, pero tiene una casi última palabra el director del capítulo. Y eso, una cosa que me pareció muy interesante, que también mencionan en el calendario, es que pone por reglas del sindicato. Es decir, que los sindicatos en Estados Unidos, que como sabemos tienen un poder impresionante, en este caso lo que dicen los sindicatos es que los directores o los guionistas o los productores tienen que tener tiempo para ver el montaje de la película. Es decir, que quizá, como tú dices, no tienen la última palabra, pero que sí que tienen una palabra dentro de lo que es el montaje. Es decir, están autorizados o tienen el derecho a ver el montaje y a tomar algunas de las decisiones sobre qué es lo que va a ver luego la gente. Como tú decías, luego le pasan el montaje al productor, en este caso el showrunner, que es Damon Lindelof, que se toma el que más tiempo de todos y se estuvo, pues en este caso, en diciembre, las 2 primeras semanas, trabajando en el episodio y hacerlo propio. Una vez que ha pasado ya por manos del productor, en este caso Damon Lindelof, el episodio queda casi bloqueado, por así decirlo, y se lo envían a la cadena para que sean ellos los que lo vean. Luego el episodio se lo envían a la cadena HBO, que es la que tiene que firmarlo para ver si está bien, poner unas cuantas notas, decir que tienen que cambiar esto o aquello, pero, como ya he mencionado yo antes, HBO en este caso no se metió tanto en la producción o postproducción de la serie,
al menos lejos de los presupuestos, porque está claro que tendrían que aprobar todo el dinero que les llegaba. Pero el caso es que mientras que las cadenas normalmente sí que tienen que estar en este término intermedio de la postproducción de un capítulo y tienen que aprobarlo y tienen que poner notas para que se hagan algunos cambios, en este caso HBO no se metió por medio y la finale ya la vieron más adelante cuando ya estuvo terminada. Esto estamos hablando del mes de diciembre, del año pasado. Y en el mes de diciembre, de nuevo, el capítulo, o en este caso, unos screeners, llegan a manos de Lindelof para darle, los últimos detalles, que en este caso es los efectos visuales y la música. Es decir, que Lindelof se sentaría con Max Richter y se pondrían de acuerdo de qué canciones pegan en según qué escenas y sobre todo pues que Max Richter hiciera de las suyas con ese piano maravilloso y nos hiciera a todos llorar. Por cierto, esto de la música es muy importante porque contaba Lindelof que en determinadas escenas, como por ejemplo en ese baile de Kevin y Nora en la boda, probaron con diferentes canciones. Es decir, tenían ese screener, lo veían y le metían una canción. Decían, no funciona. Metían otra canción, no funciona. Incluso llegaron a meter una que decían, no, pero es que esta la han usado en la finale de Mr. Robot y no podemos meterla. Y ya no la podían poner. Claro. Hasta que al final dieron con la canción adecuada y así se quedó. O sea, y esto es una escena en concreto, pero imaginaos el trabajo al final para vestir, digamos, de música toda la serie y todos los capítulos. Y yo creo que de Leftovers, yo creo que la música es importante en todas las series, ¿no? Pero en Leftovers, tanto la composición original de Max Richter como la elección de las canciones tienen una importancia capital. No en vano, creo que podíamos llamar cada capítulo por una canción. Es decir, ¿te acuerdas de la escena del Take On Me? Cuando tienen la pelea Kevin y Nora en el hotel. Sí. ¿Te acuerdas del God Only Knows? Del penúltimo Brutal. Capítulo en el que hablaron con el propio Brian Wilson para ponerlo, ¿lo viste? Ah, sí, eso no lo he leído. Sí, hablaron con él para y él creo que él fue el que dijo que solo podían ponerlo a partir de determinado momento. Ajá. Pues bueno, es que Brian Wilson es un geniazo. Es un geniazo, sí. Y cualquiera que haya visto la película, ¿cuál era? De Paul Dano. Sí, la de Love and Mercy. Sí, lo sabrá, que es un geniazo, un tipo un tanto peculiar. Pero eso, que en diciembre Lindelof se sienta con, en este caso, con Max Richter y deciden ponerle un poquito de música y también se sienta con el encargado de efectos especiales. Ahora que has sacado el tema de la música, que es un tema que me parece súper interesante y fascinante en cuanto al artículo, que es que hablan también de esas canciones que tú decías que a veces no pueden poner, pero que habla también muy bien de cómo funcionan las producciones de las series o de las películas, que no solo hay que tener en cuenta pues factores externos, como puede ser que una canción salga en un capítulo de Mr. Robot, sino aparte también el factor económico. Que cuando lo vemos desde fuera, cuando vemos un capítulo, no tenemos en cuenta este tipo de cosas. Pero la serie de decepciones que se lleva un creador, un guionista, un director o un productor a lo largo de la producción de una película o de una serie es acojonante. Y me parece que lo bonito del relato que cuenta aquí el escritor de Vulture, y que además él también lo expresa, ¿no? Dice que para él era devastador ver a veces cómo pues porque una canción tuviera unos derechos carísimos no pudieran ponerla y de esa manera se rompía, entre comillas, el sueño de uno de los guionistas. Pero a lo que quiero llegar es que una producción está llena de decepciones, pero también de bonitas sorpresas, porque luego también veías que contaba cuando iban a Australia y se ponían a buscar edificios o lugares en los que rodar las distintas escenas, se daban de bruces con un edificio, en este caso la casa de Nora, por ejemplo, que era maravilloso y que encajaba perfectamente en la idea que tenían ellos para esa casa de retiro espiritual de Nora. Así que cuando vemos una película a veces valoramos un poco cínicamente todo lo que entra dentro de la producción, pero hay que tener en cuenta también la cantidad ya digo, y valga la redundancia, de decepciones que se llevan a lo largo de todo un rodaje y que hay que valorarlo de cara a admirar lo que han conseguido, en este caso con The Leftovers. Pero bueno, retomando lo que decías... Pero una cosa, ahora que mencionas esto, y mencionas el tema de la música, por ejemplo, para el opening de la tercera temporada, para la intro, querían otra canción. No sé si ahora creo recordar que era una de Otis Redding, pero el tema es que era muy cara y dijeron, mira, no podemos permitirnos una canción que cuesta un pastón para que salga
8 veces a lo largo de la temporada. Así que, ¿qué hicieron? Pues optaron por otras canciones y por eso esta temporada cada capítulo ha tenido pues otra canción, una canción diferente. Y en este mismo camino, ¿por qué el opening, las imágenes se repiten? Es la misma intro que el de la segunda temporada, pues de nuevo por problemas de dinero. O sea, la intro de la primera temporada, que era espectacular, era digna de, no sé, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Del nombre de la rosa, ¿no? Así de estas iglesias, de estas sombrías y oscuras, con gárgolas, con... Eso costó un pastón. La segunda temporada, la intro, que era mucho más... Bueno, era alegre por la canción, pero las imágenes podían dar a entender lo contrario. Pues también costó otro pastón. ¿Qué pasó? Para esta tercera temporada dijeron, mira, volvemos a coger las imágenes de la intro de la segunda temporada, le ponemos canciones diferentes y a volar. Y todo eso, pues, por problemas económicos. Porque luego también hay que tener en cuenta que hay que escatimar mucho en gastos durante el rodaje, por lo que puede después costar la postproducción. Hablábamos de la música, pero también de la corrección del color, que es una parte vital de la postproducción de una serie o de una película siempre, de la edición de sonido, es decir, todos los sonidos que escuchamos, hay muchos que se crean después en postproducción, y eso yo creo que algún día tendremos que hacer un podcast especial, porque es un mundo increíble. Pero luego, sobre todo, los efectos especiales. En el caso de Leftovers y en la última temporada, es verdad que no hemos visto demasiados, pero sí que hay algunos episodios con algunos factores de producción increíbles. Yo, por ejemplo, la escena del submarino, que se la sacan de la puñetera nada y que tiene... no tiene demasiados efectos especiales tampoco, pero sí que tiene alguna cosilla. Pero vamos, que en definitiva, que toda la parte de postproducción es carísima y ese es el tramo final que dura más o menos cosa de un mes. Aunque es verdad que un capítulo no es una película, en el caso de una película sería un proceso mucho más largo, pero al final se terminó toda la postproducción de estas series finales de The Leftovers a finales de febrero, ya de cara a que quedaran 95 días antes del estreno definitivo. Es decir, que hace 95 días que alguien ya había visto el capítulo de las series finales de The Leftovers tal y como lo hemos visto los espectadores hace menos de una semana. Bueno, y ahora ya para cerrar, quiero que me comentes tus impresiones del último capítulo, de esta temporada final, porque ya se nos va a ir por encima de la hora a este ritmo el podcast. Así que, no sé, coméntame algo, ¿te parece bien, te parece mal? Ya hemos hablado por encima de si crees o no crees, de si creo o no creo, pero bueno, más allá de eso, ¿algo que decir de este capítulo final y esta temporada final? A mí me parece que sobre todo The Leftovers ha sido una serie honesta consigo misma y con sus personajes desde el principio, que nunca nos ha querido engañar o mentir sobre lo que contaban los personajes, los protagonistas, o sobre su punto de vista. Siempre lo hemos visto todo desde el punto de vista de cada personaje, y luego las deducciones que pueda sacarse de una cosa y otra, pues ya depende de cada espectador y de cómo haya disfrutado o se haya emocionado con cada capítulo. Pero el hecho de que hayan sido fieles, honestos y sinceros con sus personajes y con las historias que han contado de ellos, me parece quizá la parte más importante. Luego lo que hay que añadir es que es una serie que está genialmente escrita, que tiene todo este bagaje y este contexto de la religión, que ha funcionado no solo en el espectro de las religiones. Ya hemos visto ese asesor que tenían en el equipo de guionistas, que es un experto en religiones de todos tipos y que ha ayudado a generar toda esa mitología que tiene The Leftovers alrededor de la religión, pero aparte también lo que la fe y las creencias tienen, el impacto que tienen sobre los personajes y sobre sus relaciones. Entonces el hecho de que la serie aparte haya sido coherente en ese sentido, pues me parece que crea un paquete inconfundible y que hace de The Leftovers una serie única, que aparte está dirigida de la leche y tiene un reparto increíble.
y si aparte lo terminan como lo han terminado, que es con un capítulo un poco más minimalista, pero emocional y romántico y superpoderoso, pues me parece que estamos ante 3 temporadas, que quizá la primera no sea tan buena como las 2 siguientes, pero que es historia de la televisión, no tengo la menor duda. ¿Y tú qué? Y mencionas religión, y la verdad es que al final la conversación que tienen Nora y Kevin es pura religión, es pura fe. O sea que al final no lo tienes que ver, tienes que creer, ¿no? Y al final la religión es eso. Y yo creo que al final la historia que cuenta Nora, ese libro de Nora que cierra la temporada, pues al final es eso. A mí la serie, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que dices. La serie de un principio, y esto Damon Lindelof lo aprendió gracias a Perdidos, no le interesaba el misterio de a dónde habían ido ese 2%. Era una historia sobre cómo los que se habían quedado, los leftovers, lidiaban ante ese trauma, y en ese sentido la serie lo ha cumplido a la perfección, y creo que en este sentido la mayor representante es Nora. Porque si bien es cierto que Kevin a lo largo de la serie está jodido, pero los flashbacks de Kevin y de su matrimonio con Laurie, ya nos enseñaba que ya ahí él estaba jodido. Él no era feliz en su matrimonio con Laurie. Tenían que si iban a tener un hijo, que si no iban a tener un hijo, que si teníamos un perro, que no eran felices. Sin embargo, Nora sí, Nora no tenía problemas, más allá de que su marido le ponía un poquito los cuernos, pero ella no lo sabía. Ella no era infeliz. Y entonces ella es el gran ejemplo de cómo lidiar ante un trauma, y en este caso ella es la gran afectada con la pérdida de su marido y sus 2 hijos. Y cuando creíamos que lo había superado en esa segunda temporada, con ese reencuentro con Kevin al final, que por cierto, esto lo comentamos por línea interna y quiero comentarlo porque lo leí y me parece muy bonito, y bueno, y te hace ver otro detalle más de lo que es Leftovers. Al final, Leftovers ha sido un cúmulo de personajes, como lidian y tal, pero al final Leftovers es Kevin y Nora, y solo hay que ver cómo concluye cada una de sus 3 temporadas. El capítulo final de la primera temporada concluye con Nora queriendo huir, queriendo romper con Kevin y encontrándose ese bebé que es Lily, que era hija de este líder de la secta, que decía que daba abrazos y curaba el espíritu. Se encuentra a Lily y justo cuando la agarra en brazos llega Kevin y le dice: mira lo que he encontrado. Así, esa es la última frase del capítulo final de la primera temporada. En la segunda temporada concluye con Kevin llegando después de su segunda resurrección, de la que se escapa de ese más allá cantando. Llega a casa y está pues todo lo que él quiere. Está sus hijos, está su novia, está la madre de sus hijos, está sus amigos, todo lo que quiere está en esa casa. Y la segunda temporada concluye con Nora mirando a Kevin y diciéndole: estás en casa. Y ya para terminar, la tercera temporada pues concluye con Nora contándole a Kevin esa historia, diciendo que no quería verle porque no le iba a creer. Y Kevin le dice: claro que te voy a creer, ¿cómo no te voy a creer si estás aquí? Y ella le agarra de la mano y dice: estoy aquí. O sea, al final es Nora la que cierra las 3 temporadas, cierra el capítulo final y al final se erige como la verdadera protagonista porque representa lo que digo. Representa ese personaje que tiene que lidiar con el trauma de lo que ha vivido, de no saber dónde están sus seres queridos. De nuevo, Kevin ya venía con problemas de antes y quizá por eso Damon Lindelof optó por cerrar su trama antes. Así que, bueno... Me parece muy importante el punto al que llegas porque, sobre todo, Kevin Garvey ha sido un personaje que ha orbitado alrededor de todo el dolor que han experimentado pues, el resto de la ciudadanía o el resto de la población mundial después de esa desaparición del 2%. Entonces, como jefe de policía, como ese paterfamilias de una comunidad, al final ha tenido que ser el que lidia pues, con la Guilty Remnant, con Patty, pero también pues, con su mujer que se ha separado y que se ha metido en una secta, con su propia hija que le echa en cara que su madre se haya ido, pero luego también con la relación de Nora. Es decir, vimos que el viaje de Kevin Garvey se cerraba
o al menos él se salvaba a sí mismo en ese final de la segunda temporada y llegaba a casa y se encontraba, pues lo que tú dices, ¿no? Con su novia, con su familia, todos felices, pero en realidad con lo que se encontraba era con una persona que todavía estaba rota por dentro, que esa es Nora Darst. Entonces, por eso la tercera temporada tenía que tratar sobre Nora, porque era ella la que tenía que intentar pasar página, aunque es verdad que un dolor como el que tiene Nora dentro nunca se puede pasar página del todo, ¿no? Pero lo que hemos visto en la segunda temporada es que las partes de Kevin han sido más a través de terceras personas y que sí ha habido un capítulo dedicado a él desde ese punto de vista, desde ese viaje al más allá que hace él a través de su propia cabeza, que es lo que creo yo. Al final lo que se da cuenta él es de que tiene que recuperar a Nora. O sea, lo único que sirve la tercera temporada para Kevin es para que se dé cuenta de que Nora es el amor de su vida y que tiene que perseguirla. Y eso es lo que él pues da cuenta en ese trance en el que está ahogado debajo del laguito ese en Australia. Exactamente, cuando un Kevin mira al otro y le dice, la hemos jodido, pero a base de bien. Y ahí... Me parece a mí uno de los momentos más emocionales de la tercera temporada de la serie. Correcto, y además ahí es cuando ya decide, mira, quítame la llave del corazón, activa las bombas nucleares, destruye este mundo, porque no quiero volver aquí, porque ya tengo claro que lo que quiero es estar con Nora, y entonces ya esto ya no me sirve, no lo quiero, así que destrúyelo. Y ahí es donde acaba el viaje de Kevin en la serie, digamos, porque ya tiene claro lo que quiere, pero en este caso, por desgracia, no llegó a tiempo de evitar que Nora se metiera en esa cápsula y que luego desapareciera. No sabemos si de verdad se vaporizó o salió diciendo, no, me da miedo, pero me voy a esconder porque me da vergüenza. Eso nunca lo sabremos y está bien incluso. Yo creo que se enriquece la serie más que nos lo cuente así antes que nos lo haya mostrado. Yo creo que se enriquece muchísimo más y así está el debate de si crees o no crees. Yo creo que cerrando el círculo de nuevo a cómo hemos empezado el podcast, al final no importa. Yo creo que es que no importa si Nora fue, si hay una realidad espejo. Lo único que importa es que finalmente Kevin pudo dar con Nora y Nora pudo... Y ahora que dices eso de... No, sí. Pues, bueno, no, termina. No, y Nora pudo aceptarse y aceptar a Kevin. O sea que al final eso es lo importante de la serie. Sobre todo es importante y además... si vemos el contraste que hay entre esos dos episodios finales, porque en uno tenemos la mitología que le conocemos a Kevin, que es esa vida en paralelo en el... no sé si lo podéis llamar una especie de purgatorio, y luego también tenemos esa parte más racional que le intenta dar sentido racional a todo, que es a través de Nora. Tenemos que ver no solo la radicalidad que hay en el aspecto formal, porque vemos, o sea, el aspecto formal y el aspecto mitológico, porque vemos que el viaje de Kevin, pues él es el presidente de Estados Unidos y tiene un hermano gemelo, y Patty, la otra de Guilty Remnant, son secretaria de defensa y vicepresidenta. Sí. Pero lo vemos todo que es como pues eso, rodado de una forma mucho más concreta, con, ya digo, una mitología pues que no tiene nada que ver con el mundo real. Y luego, sin embargo, vemos el capítulo de Nora en el que lo que se cuenta que toca pues las invenciones o los mundos paralelos o la idea fantástica que puede haber alrededor de la serie, incluso la idea de la ciencia ficción que puede haber alrededor de la serie, no hay ningún aspecto formal diferente. Es simplemente Nora contando una historia. Entonces, ese cambio de fórmula entre uno y otro personaje no me parece solo muy guay porque explica muy bien quién es cada personaje en el contexto de la serie, sino que aparte también yo creo que relata de forma perfecta cómo la serie ha sabido compaginar una mitología fascinante con una historia de personajes. Y eso al final es lo que dices tú, eso es lo que cuenta, los personajes. Todo lo que hay alrededor, tal y como han Perdidos, importa menos. Lo que importa es lo que hemos compartido con ellos y cómo se ha cerrado, que ha sido de una forma pues preciosa. Que lo bueno para Damon Lindelof es que ahora la gente tiene más claro que lo que importa son los personajes y no se lo van a recriminar. Exacto. Porque en Perdidos él dijo, no, pero si es que lo que importa son los personajes. Y la gente dijo, no, yo lo que quiero es respuestas, misterios. Y al final... Aquí van ya preparados. Sí, lo que se vuelve a demostrar es que al final Damon Lindelof y todo su equipo es un gran narrador de historias y sobre todo constructor de personajes. Así que yo, dentro ahora yo supongo que descansará,
pero si dentro de un año o dentro de 2 volvemos a leer noticia de que Damon Lindelof prepara serie, yo estaré el primero. Pues eso es todo, Moloco. Un placer haber hablado contigo de la serie de nuestras vidas, al menos por ahora. Muy bien, esperando a ver cuándo sale la edición en Blu-ray. Hombre, compradísima. Claro, porque además lo bueno es que es una serie cortita, porque son 28 episodios y que siempre se puede revisionar cada cierto tiempo, no te va a exigir mucho, eso en 2 semanitas te la ves y yo creo que se le puede sacar nuevas lecturas a la serie. Así que va a ser un buen regalo para las Navidades. Yo supongo que para Navidades de este año la tendremos. Así que me lo regalaré a mí mismo. Vecino. Vale, perfecto. Espero que salga una edición especial con un montón de dibujos y de mapitas y cosas así random. Y con un disco, con un CD de Max Richter a tope. No, un vinilo. Seguro que a los fans, los que son muy fans de Leftovers, les gustan los vinilos. Pues nada, Moloco, a ver si hablamos pronto para otro programa del juego de Harvey. Este se llamará El libro de Harvey o El juego de Garvey. Y hasta la próxima. Muy bien, seguramente el próximo podcast no será tan divertido como este, porque hablar de Leftovers es lo mejor que hay y, por desgracia, no lo vamos a volver a hacer. Así que, nada, que te vaya bien en los States y ten cuidado con el barrio. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. Think I'll just let the mystery be. Some say once you're gone forever, and some say you're gonna come back. Some say you rest in the arms of the Savior who fits in the ways you lack. Some say that they're coming back in a garden, bunch of carrots and little sweet peas. I think I'll just let the mystery be. Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, so it's all the same to me. Think I'll just let the mystery be. Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. No one knows for certain, so it's all the same to me. Think I'll just let the mystery be.